Muy buenas a todos, gente extraña y enferma del YouTube. Sean bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión estamos aquí reunidos para responder una de sus preguntas que me han estado haciendo en el canal de Twitch repetidamente, y es sobre el monje negro, o en inglés conocido como el Black Monk. El arma que se usa para algunos bosses, por ejemplo el boss de Guerras Pétreas, el boss de Fistful of Silver, Predicando a los Muertos, y yo también lo uso en el boss de Batalla Eterna y en el boss Desechando por Debajo. Es un arma muy versátil que se puede usar en muchos bosses. Hey chicos, antes de que sigan viendo este video, recuerden que todo esto lo hago en Twitch, así que si me quieren apoyar, por favor vayan a Twitch. Mi canal es twitch.tv/Widowblade, en donde voy a estar dando consejos, ayudando, asesorando e incluso hago sorteo cada 2 horas. Aparte de que ya saben, pueden conseguir muchos premios por puntos del canal, solamente canjeándolos, viendo el stream y por favor apoyando. Así que sigan con el video. Pero que en el último parche tuvo un cambio muy sustancial en la Q, en la cual antes tenía la pasiva que te jalaba agro, como lo que vemos en la masa, pero ahora se la quitaron, incluso cambiaron la Q. Ahora ya una Q hace 480 de daño, otra Q hace 840 de daño, y la última Q hace más daño, pero ahora hace un stun. Vale la pena seguir usando Black Monk. Ahora usaremos otro tipo de swap. Bueno, esto lo vamos a ver en este video, así que comenzamos. Bueno chicos, vamos a empezar hablando sobre la pasiva y la habilidad de la Q que cambiaron. Antes, como dije anteriormente, la Q te daba una pasiva extra de generación de amenaza. Ahora ya la quitaron y aparte cambiaron la Q. Esto hace que pasen dos cosas. Primero, que ya el agro no se jale tan rápido y no sea tan fácil de conseguir agro. Y la segunda es de que mientras que van haciendo el boss se pierde el agro. Más o menos lo mismo que pasa con espada. Así que, ¿será lo mismo? Pues bueno, yo me he dado la tarea de hacer diferentes mapas como Desechando por Debajo, Predicando a los Muertos, Fistful of Silver, etc. Y en la mayoría de mapas no hay problemas. Solamente que en el mapa de Fistful of Silver, si lo haces de la forma DPS sin dagas, se suele perder el agro si no tiras demasiadas Q. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Con la espada estamos acostumbrados a que el DPS guarde unos 5 segundos para que el tanque jale agro, y después el tanque siga spameando Qs para no perder el agro y que los DPS tiren botas. Lo que pasa ahora es que en el Fistful of Silver la gente se acostumbró a no tirar botas y ponerse las habilidades de dodge de hit, como por ejemplo las botas de reales o la habilidad de sprint, ¿no? De la que te quita el golpe, ¿no? Ese tipo de habilidades pues son buenas para no recibir tanto daño, pero ahora que la Q de agro ya no es tan buena como antes, ya no tienen la pasiva de agresión, pues resulta que hacen mucho daño y te van a matar lo más seguro. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Pues yo recomiendo que usen la habilidad de las de tenacidad, las que te hacen invisible. Pero eso también genera otro problema. Y van a decir, pues ¿qué problema le genera? Bueno, en ningún mapa genera ningún problema, solamente Fistful of Silver, o sea, Puño de Plata, el cual si usas tus botas en el momento antes de que te tiren rotación, o un momento más o menos instantáneo, en ese punto, cuando te van a tirar la rotación a ti, cuando te van a tirar el área, el golpe de la ballesta, pues el boss se buguea y empieza a hacer otra fase, en la cual pues es la fase donde tira 2 manchitas en el piso, empieza a pegar más básicos al tanque, etcétera, etcétera, etcétera. Cambia toda la rotación y eso pasa por la bota de tenacidad. Entonces, sí se puede hacer más fácil con unas botas de tenacidad y la habilidad de invisible, pero tiene su problema, ¿no? Que si los DPS no saben cuándo tirarlas, pues lo más seguro es que terminen valiendo madre. Pero bueno, lo más importante ahora es de que las usen, pero las usen ya que haya pasado su tiempo de rotación, o que esté con otra persona, ¿no? Que más o menos vean cuando les toca y tirarla un poquito antes, un poquito después, pero no en el momento justo que les va a tocar la rotación o antes de la rotación. Eso es lo más importante, chicos. Lo mismo con la explosión de Invi, así que más que nada eso. Ok, imaginemos que ahora somos un tanque, que vamos a ser el boss de Fistful of Silver. Lo que vamos a hacer lo primero es decirle a los chicos, por favor esperen unos segundos para hacer daño. Yo les digo cuando comiencen
empiezan a pegar Qs a lo loco, pegan unas 6 Q y ahora sí dicen que ya pueden pegar. Tú, como tu trabajo es ya en ese momento no parar de tirar Qs, es todo el momento tirar Qs. Me va a decir Weebly, pero el maná, ponte una poción de energía, chico. Sí, ponte una poción de energía para que puedas tener maná ilimitado y poder hacer el boss sin ningún problema. Ahora que cambiaron la Q y cambiaron las Qs y todo eso, pues las Qs cuestan menos maná. Entonces ahora es más fácil tirar spam de Qs, no como antes, que tirabas unas 20 Qs y ya estabas en 0 de maná. Ahora tienes unas 40 y ya estás en 0. O sea, ya te cuesta más perder el maná al momento de tirar tantas Q. ¿Sigue siendo viable usar el Blackmon antes de otra arma? La verdad es que sí. Yo ya he probado usar otro tipo de armas en el boss de Fistful of Silver o en el boss de Predicando a los Muertos. Intenté espada, le recibo demasiado daño. Como en el Predicando a los Muertos o Guerras Petras, recibo demasiado daño. Y mi generación de agro es igual de mala o peor que con el Blackmon. Otra cosa que utilicé fue la masa incubo y la masa normal. Recibo demasiado daño, gasto mucho maná. Mis cancelaciones no son tan precisas como el Blackmon. Entonces, con todo eso, pues he decidido quedarme con el Blackmon, aunque tenga ese problema de la Q, que se le hayan cambiado. Entonces, yo lo único que les recomiendo es de que el meta va a cambiar. Y no va a cambiar porque van a quitar el Blackmon, sino que los DPS ahora tienen que esperar un segundo para que el tanque jale el agro. Y en los bosses como Fistful of Silver van a tener que usar botas de tenacidad en la habilidad de invisibilidad o atenerse a que jalen agro y se puedan morir a mitad de un boss. Otra cosa que me he dado cuenta que cambió es las animaciones. Ya son más bonitas, ¿no? La animación de la espada, la animación del arco. Son animaciones que están demasiado bonitas y la verdad, el arco ahora ya baja muchas resistencias. Baja más resistencias que antes con ese cambio de habilidad. No solamente fue la animación, sino que también cambio de habilidad. Entonces ahora el arco se puede usar más que el Shadowcaller, pues realmente están casi al mismo nivel. Pero el Shadowcaller hace más daño en los bosses, así que pues yo diría que sigue siendo muy fuerte el Shadowcaller aún. Porque si te vas Shadowcaller con chaqueta de espectro en un boss, vas a hacer mucho daño. En otro video les voy a decir si vale la pena o no vale la pena. Y aquí les recomiendo que usen el Shadowcaller en los bosses, ¿no? Yo en estos momentos yo ya no estoy sacando ningún boss con un Shadowcaller doble chaqueta, ni con un healer doble chaqueta. Todos mis healers van con una chaqueta, exceptuando creo que Guerras Petras, que mi healer va con doble chaqueta. Es el único mapa que podría ir con dos, pero también se puede ir con uno. ¿Por qué he cambiado de usar 4 chaquetas a ya no usar chaquetas y solamente una? Pues el cambio de meta, chicos, y eso se las dirigiré en otro video. Ya repasamos el cambio de meta, el cambio de habilidades. Ya repasamos que yo ya jugué todos los mapas con el Blackmon. Y ya les dije más o menos cómo yo lo estoy haciendo. Y ahora tú comenta, ¿cómo lo estás haciendo tú? ¿Ya moriste por este problema? ¿Mataste a tu party te echó bronca porque no jalabas agro? Coméntame aquí en los comentarios si tú tienes el mismo problema o ya vas a hacer lo mismo que yo para evitar ese problema. Y por favor, dile siempre a tus DPS que tiren botas y esperen a que jales agro. Sin nada más que decir, todo esto lo hago en Twitch, así que si quieres ir a ayudarme, aparte de que hago sorteos cada 2 horas y te puedes ganar algo, por ejemplo un mamut por puntos del canal, pues sígueme por favor y acompáñenme todos los días en directo. Otra cosa, tengo un canal secundario de anime, de resúmenes, en el cual te va a gustar cómo yo resumo y mi voz de pito. Bye bye.